Vale. Bueno, con nosotros está Roberto Feletti, cuya, en primer lugar, ¿me podrás explicar, Roberto, por qué la cúpula empresaria que está nucleada en AEA plantea un conflicto tan duro con el gobierno nacional que aparece expresado a través de los medios y sobre todo a cierta parte de la oposición política? La cúpula empresaria que está nucleada en AEA no se ha repuesto el impacto político que fue la derrota de Mauricio Macri en primera vuelta y el recambio de gobierno que queda hoy en manos de una coalición peronista. Todos sus planes de negocios, todos sus planes de negocios no contaban con ese dato político y ahora además se agrega la incertidumbre de la pandemia y una resolución internacional, una resolución a escala planetaria de la salida del virus que promete arrojar un mundo distinto, un capitalismo distinto, probablemente menos abierto, probablemente con muchísimas más tensiones entre las grandes economías del mundo, y necesitan controlar el gobierno, necesitan controlar el Estado para poder asegurarse el manejo de los resortes frente a este escenario. Hay una política claramente de confrontación que orilla la desestabilización del gobierno. Digamos, cuando uno ve Clarín, La Nación, la reacción de algunas personas y algunos dirigentes políticos con responsabilidad institucional, se da cuenta que no hay diálogo ahí, no hay posibilidad de diálogo. Necesito tener el Estado y necesito manejar las políticas para asegurarme los planes de negocios empresarios tal como estaban desarrollándose, en la cual un salto evaluatorio me hubiera permitido optimizar, un salto evaluatorio fuerte, optimizar los excedentes que tengo en el exterior, trabajar con una idea de salarios muy baratos y sin perspectiva de recuperación y desmontar la Argentina que tradicionalmente conocemos con sus esquemas de alta sindicalización, protección social y discusiones que plantea el peronismo. Creo que hoy este sector empresarial, que es la cúpula, como vos bien señalás, y que también involucra a empresarios extranjeros, está en una situación de máxima tensión con el gobierno porque no considera que deba discutir nada en el actual escenario. Entonces, ¿cómo va a impactar en la Argentina y qué niveles de defensa podemos tener frente a esta situación interna y a la situación internacional? ¿Esa situación nos va a favorecer o desfavorecer? Argentina, frente al escenario internacional, está en una situación que pocas veces tuvo. Entendemos que hay un conflicto de alcance internacional en lo que ha sido y es la competencia hegemónica entre China y Estados Unidos. No podemos pensar acá el fin del capitalismo ni cuestiones de ese tipo, pero sí el hecho concreto que desde el 2008 las economías occidentales permanecen con tasas de crecimiento muy bajas, eso provoca tensiones internas muy grandes, desestructuración del modelo globalizador que durante 20 años entre la caída del muro y la crisis del 2008 aseguró una reproducción creciente de la economía del capital y legitimación política. La presidencia de Trump en Estados Unidos, primer ministro Boris Johnson en Inglaterra, aparecen como fuertes cuestionadores del esquema globalizador tal como se conoció, y la emergencia de China, una disputa hegemónica. Ahora, la Argentina tiene una tradición de neutralidad, de permanecer aislada frente a escenarios de grave conflicto internacional. Ese ha sido digamos, un sello distintivo de la Argentina prácticamente desde la conformación de la Argentina moderna allá por 1880, muy fuerte durante el irigoyenismo, también durante el peronismo con dudas y retrocesos, e inclusive en los gobiernos surgidos de golpes de Estado y dictaduras militares. Sin embargo, este escenario solo tuvo un momento de ruptura, que fue en 1990, cuando el entonces gobierno de Carlos Menem decide acompañar la coalición occidental que interviene en la Primera Guerra del Golfo contra Irak. Esa intervención tuvo como saldo el atentado contra la AMIA. Es una secuela concreta de esa intervención donde, bueno, yo no voy a profundizar acá las razones por las cuales, qué alianzas se rompieron,
qué ocurrió, pero la realidad concreta es que una intervención en el plano internacional nos trae a un atentado contra los argentinos y en particular la colectividad israelí, en la voladura de la AMIA, que arrastramos aún hoy con sus consecuencias políticas. Quiero decir, no es inocuo producir una intervención en el plano internacional, y menos en medio de un conflicto. Hoy es un conflicto grave, es un conflicto entre las dos grandes economías del mundo, donde Argentina, por el carácter de su economía, sin duda tiene una mejor inserción internacional con China. Pero en un contexto donde Estados Unidos quiere preservar a América Latina de la presencia china en la región porque se siente hackeada. Pero además es el escenario de palo sin zanahoria. No es el escenario del desarrollismo, de la Alianza para el Progreso, ni siquiera el del consenso de Washington que aseguró un flujo de capitales y de mercancías importantes. Este es un escenario de alineamiento sin contraprestación. Y eso es un problema para la Argentina, porque esa capacidad que tuvo siempre de navegar apoyada en sus recursos naturales en los distintos escenarios internacionales, que como digo antes, solo fue rota en 1990, con consecuencias negativas, hoy, es más, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, la política internacional fue ampliar autonomía y soberanía a partir de una alianza muy fuerte con Brasil y una inserción muy definida en Sudamérica. Escenario que hoy no es posible. Entonces, esto va a ser un marco de mucha tensión para la Argentina, porque su horizonte económico está en quien hoy enfrenta a la principal potencia de Occidente. En el marco de esta situación, nos hemos cansado de escuchar a los medios hegemónicos y a la política opositora, en términos generales, hablando de que el gobierno no tiene plan económico. El 15 de septiembre se presentó el presupuesto de la Nación Argentina. ¿Qué variables macroeconómicas está expresando ese presupuesto y qué cosas podemos esperar respecto a lo que acabas de contar de cómo podemos estar estresados desde el punto de vista internacional? Primero, planes económicos son de mal recuerdo para los argentinos, ¿no? La tablita, el austral, el primavera, el déficit cero, el blindaje, la convertibilidad, el doble cero, qué sé yo. No traen buenos recuerdos a los ciudadanos. El ministro Guzmán viene trabajando en forma consistente con el programa trazado y que expuso en el Congreso de la Nación antes de la pandemia, destinado a reestructurar la deuda y restablecer equilibrios macroeconómicos en forma expansiva. El presupuesto que ha presentado y que va a explicar contiene una tasa de recuperación de la economía del 5,5% para el año que viene, una búsqueda de equilibrio fiscal donde la recaudación atada al ciclo económico va a crecer acompañando ese 5,5%, y el gasto se va a desacelerar por dos razones. Porque la reestructuración de la deuda asegura un menor peso de los intereses sobre el gasto, lo cual lo desacelera, y también porque hay una expectativa que la inversión en salud que se estuvo haciendo todo este tiempo para afrontar la pandemia tienda también a desacelerarse. Es decir, si bien no se alcanza el equilibrio fiscal, la recuperación económica provoca una mejora en la recaudación y el gasto evoluciona por debajo de esa tasa de crecimiento de la recaudación, con lo cual la situación fiscal va a estar más cómoda. En segundo lugar, se prevé cerrar este año con un superávit comercial importante de 17.000 millones de dólares y para el año que viene trabajar con uno de 15.000, que es consistente con esa tasa de crecimiento. Todos tenemos la expectativa que poco a poco, y acá sí va a jugar la inserción internacional de la Argentina, porque cuando los que claman un alineamiento con los Estados Unidos, uno se siente tentado de preguntarle qué se hace con los 50 millones de toneladas de soja que se cosechan todos los años. Pero digo, la perspectiva que Guzmán plantea en el presupuesto tiene dos cuestiones interesantes. Una, crecimiento, recuperación, que probablemente, en mi opinión, va a ser mayor que ese 5,5, porque la Argentina es muy dinámica en estos escenarios. En segundo lugar, que ese crecimiento va a estar acompañado de un cierto orden fiscal, un encauzamiento de la situación fiscal. En tercer lugar, que ese crecimiento va a estar buscando o preservando el equilibrio externo. Es decir, ¿qué es lo que él había dicho? Crecimiento con orden externo. ¿Apoyándose en qué? En ambos casos, en el equilibrio fiscal y en el orden externo. También lo que había dicho el gobierno, reestructurar la deuda, es decir, despejar la incertidumbre de deuda. En los próximos años facilita la situación fiscal y facilita la situación externa
porque hay menos desembolsos que realizar. Es decir, el presupuesto, si yo fuera un agente económico poderoso, o no tanto, porque en realidad el país lo mueven las empresas medianas, es un presupuesto que me garantiza un horizonte en el próximo año de crecimiento con orden económico. Y bueno, es para una apuesta. Y creo que en eso el ministro está trabajando muy bien.